Me gustaría hacer una analogía con fluidos. Un flujo, imagínense agua pasando por un tubo, eso es un flujo, pues el flujo va a ser relativo a la corriente. Cargas que pasan por un área. El fluido es cuando fluye, valga la redundancia, pues el análogo al fluido es el circuito. Ahora, la resistividad me habla de qué tanto permite ese flujo de cargas. Entonces, imagínense que es más fácil que pase agua por un tubo de 5 metros de diámetro o un tubo de 1 metro. Generalmente, para un conductor metálico, la resistividad depende de la temperatura de forma lineal. Es decir, si aumenta la temperatura, aumenta la resistividad. ¿Por qué pasa eso? Bueno, recuerden que tenemos una estructura cristalina del conductor. Entonces, si yo aumento la temperatura te habla que le estás metiendo mayor movimiento al sistema. Mayor movimiento de sistema es que imagínense que el conductor es como si fuera una red de pesca donde en cada vértice está un ion. Entonces, como estoy moviendo cada vez más rápido esta red, entonces los iones en los vértices están vibrando mucho más rápido. Por tanto, esa vibración provoca que haya mayor probabilidad de que el ion que está en la red cristalina del conductor choca contra un electrón o alguna carga en movimiento. De ahí de que haya calentamiento. Por eso decimos que la resistividad como función de temperatura es igual a la resistividad a una temperatura de referencia. Por 1 más alfa. Alfa es el coeficiente de resistividad y el cambio de temperatura. Entonces, vean, la resistividad es una propiedad que depende de la temperatura. Pues de hecho, si ustedes hacen una gráfica de esto, vean que esto claramente es una línea recta. ¿Cierto? Solo multiplique esto por esto y esto por esto. Vean que esto es de la forma y es igual a b más m de x. Es decir, b es el intersecto. M, la pendiente, es simplemente la resistividad por alfa. Y los X van a ser esas diferencias de temperatura. Entonces yo llego al laboratorio, quiero medir la resistividad de un objeto. ¿Cómo varía con la temperatura? Entonces agarro el objeto, mido la temperatura y mido la resistividad. Mido temperatura, temperatura y así tengo un conjunto de datos. Yo a eso lo puedo graficar y claramente voy a tener una línea recta. Esto es para metales. Ahora, o conductores normales. Vean qué curioso con los semiconductores. Con los semiconductores, casualmente, si yo más bien disminuyo la temperatura, hay un punto que se llama temperatura crítica que automáticamente tira la resistividad a cero. Por eso, pero los superconductores. Por eso los superconductores hay todo un campo de estudio en ciencia e ingeniería sobre los superconductores, porque ¿qué implica que haya un superconductor? Baja resistividad, es decir, las cargas se transmiten con poca pérdida de energía, con poca disipación de energía. Por eso, los superconductores son todo un área de investigación. ¿Cómo se prepara un superconductor? Bueno, simplemente agarramos un átomo y lo enfriamos cerca del cero absoluto y así creamos un superconductor. De hecho, las computadoras cuánticas, muchas de las propiedades es básicamente un metal que lo enfriamos de tal forma que se comporte cerca de un superconductor.
Sí, hay poca, poca, poca pérdida energética. Igual hay pérdidas, pero eso se reduce. Ahora, ¿qué sucede con los semiconductores? Resulta ser que la resistividad, casualmente, vean que más bien está disminuyendo conforme aumenta la temperatura. Ya se dan cuenta porque los semiconductores son tan deseados en electrónica. Porque vean que las resistividades están disminuyendo. De hecho, ahorita, globalmente, debido a la gran demanda de aparatos electrónicos, ya que cada vez más los objetos son más inteligentes y se ocupan, obviamente, semiconductores, y debido a que muchos están trabajando en casa, hubo un aumento en la demanda de semiconductores y ahorita estamos en una crisis de semiconductores, es decir, la oferta no está cubriendo la demanda y provocando que los precios aumenten. ¿Y cuál es el problema? Que globalmente estamos muy jodidos, porque globalmente la mayoría de empresas que hacen semiconductores están en Taiwán. Hay una empresa, creo que se llama TMC, algo así, que controla mucho eso. Entonces, si esa empresa le falla algún suministro de insumos, si alguna empresa que alimenta a esa empresa de semiconductores le falla, globalmente vamos a estar jodidos. Eso va a provocar un aumento de los precios de todo. De hecho, es uno de los grandes problemas que tenemos ahorita como manera. De hecho, busquen, se los dejo como tarea moral, busquen la crisis de los semiconductores. Hay toda una discusión sobre eso.